Bueno amigos, nos encontramos en el Parlamento de Canarias, concretamente en la biblioteca, y se encuentra con nosotros Nieves Lady Barreto, que sabéis que es consejera de Presidencia de Administraciones Públicas, de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. Aparte de eso, también es la secretaria insular de Coalición Canaria La Palma. Sobre todo porque hay alguna pregunta que tengo que hacerle que en virtud de esa faceta me la podrá responder. Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Lucio. Bueno, yo creo que lo más importante en este momento son los presupuestos de Canarias presentados con unas partidas importantísimas. Yo destacaría, y a mí me puso de sobremanera muy bien cuando te escuché, que eran los presupuestos orientados a las personas, y se ve que la sanidad, la educación, la justicia, la seguridad son los puntos claves de ese presupuesto, ¿no? Sí, además es así, siempre los presupuestos del Gobierno de Canarias, antes, ahora, intentan reforzar educación, sanidad, bienestar social, y es verdad que bueno, en el caso de seguridad que nombraba siempre era la gran olvidada. Al final estos presupuestos blindan no solo sanidad, que nos vamos al gasto real que se produce cada año, eso que supone. Hasta ahora no se había hecho así, eso supone que sanidad siempre sube en los presupuestos, pero no incluyes en el presupuesto la cantidad real de las necesidades que tiene la gente que acude a un centro sanitario, a un hospital o que tira de las farmacias a través de los medicamentos, sino que se intenta subir pero no cubriendo eso. Y lo que hemos hecho ya el año pasado y este año es irnos al gasto real que tiene sanidad, por eso sube 200 y pico millones de euros. También en el caso de educación se está haciendo una apuesta importante para conseguir que se reduzcan las ratios, es decir, que haya menos alumnos en las aulas, de manera que la atención que le pueda prestar un profesor, un maestro, sea mayor, que la educación, por lo tanto, suba también en más atendimiento. ¿Y eso qué supone? Pues supone tener más profesores y también que tener más aulas y mejorar los colegios. Y en eso Educación está trabajando y supone un incremento de su presupuesto de más de 150 millones de euros. Y si nos vamos al caso de bienestar social, pues estamos en lo mismo. Se ha hecho un cambio, y quizás lo más novedoso del presupuesto es esto, y es que se ha hecho un cambio en la manera en la que tenemos que entender que hay que tratar a los mayores que están en una situación de dependencia, o personas que no son mayores pero están en situación de dependencia, y que hasta ahora el concepto que teníamos, pues porque la sociedad nos ha ido llevando eso, es que bueno, los mayores con conseguir que haya centros de día o centros de estancia nocturna, es decir, residencias, para que estén bien atendidos, y eso era suficiente, y esto tiene que cambiar a otro tipo de residencias, a otro tipo de instalaciones que permitan una vida mucho más activa, que además permitan una vida mucho más autónoma dentro de la dependencia que tengan, pero también a un sistema más compartido a través de la propia vivienda y de su propia vida en sus casas. Y en este sentido se está haciendo una apuesta importante. Se incorpora en los presupuestos una partida de en torno a 130 millones de euros para un convenio nuevo con todos los cabildos insulares que permita asumir el coste real de este modelo nuevo que estamos diciendo por plaza de persona dependiente en un centro sociosanitario. Y además de eso, a partir del año que viene, con el nuevo programa del Fondo de Desarrollo de Canarias, ese que conocemos como FEDECAN, que ya lleva 10 años y que permite una inversión de en torno a 160 millones anuales, pues que a partir del año que viene se pueda destinar la cantidad que se destina a infraestructuras, que es en torno al 75% de esa anualidad, también a la construcción de nuevos centros sociosanitarios y también a vivienda. De esta manera, ¿qué se consigue? Pues que se consigue que todos los centros, se haya una inyección importante a cada isla para seguir construyendo centros sociosanitarios, adaptando los que tenemos, de forma que todo lo que se haga a partir de ahora, los nuevos y los que haya que adaptar, tengan ese nuevo modelo de centros sociosanitarios que hoy es el que ya vemos en Europa y que es a lo que tenemos que ir. Cada vez somos una población más envejecida, algunas islas más que otras, y necesitamos que la atención para personas que son más activas, que afortunadamente llegan mejor, aunque tengan grados de dependencia, llegan mejor a una edad avanzada,
pues tengan ya la consideración que tienen en otros países. Yo creo que esto es importante y la apuesta se ha hecho clara, no se va a conseguir en un año ni en dos, el convenio del FEDECAN posiblemente sea también a 10 años y el convenio de dependencia que permita cubrir esto también es una inyección importante para los próximos años. Por lo tanto, creo que está muy dirigido a las personas y termino diciendo que si nos vamos al ámbito de la seguridad, que ha sido, decía al principio, la gran olvidada, nosotros esta legislatura hemos hecho una apuesta clara por la Policía Canaria. O la Policía Canaria entra en todas las islas o no tiene sentido la Policía Canaria solo en Gran Canaria y Tenerife. Para eso eran Policía de Gran Canaria y Tenerife. Lo llevamos trabajando toda la legislatura, requiere poner más policías en la calle y en eso estamos. Encontramos 192 y terminaremos esta legislatura con en torno a 600 efectivos de la Policía Canaria. Y ahora estamos en el momento en el que la oposición que está terminando de 141 plazas y que saldrá de la Academia Canaria de Seguridad en torno al primer trimestre del año que viene, pues serán los primeros con destino en cada una de las islas no capitalinas y nos permitirá abrir por fin las comisarías insulares. Una cosa que, bueno, estaba prevista desde el inicio de la creación de la Policía Canaria, que se para por las circunstancias de crisis económica y también sociales en torno a la policía. Eso está más que superado y hoy creo que la apuesta tiene que ser esa, porque la policía tiene que contribuir a la seguridad de todos los canarios en todas las islas, independientemente de donde vivan. Nieves, yo te puedo decir que como residente de los Llanos Aridanes se ha visto la presencia de la Policía Canaria en el buen sentido, colaborando con los ciudadanos en todos los sentidos. No queremos dejar de lado tampoco, ahora entraremos en el tema de la vivienda, el tema de la justicia. Te acaban de hacer una pregunta aquí en el Parlamento. Tú has hablado en varias ocasiones sobre el tema de las infraestructuras de la justicia. Está a caballo entre el Estado y Canarias. ¿Cómo se coteja todo eso, Nieves? Porque es difícil, ¿eh? Sí, bueno, en Canarias solo tenemos competencias en lo que tiene que ver con las infraestructuras judiciales, es decir, hacerlas, mantenerlas, y pagar al personal de los juzgados que asiste, por decirlo de alguna manera, que son funcionarios, al juez, al magistrado o al letrado de la Administración de Justicia y Fiscal, que eso compete al Gobierno de España. No tenemos ninguna otra competencia, nuestra competencia es prestacional. Y es una tarea que requiere fondos importantes y que hemos ido incrementando. Tenemos carencias importantes en casi todas las islas que hemos ido suplementando, algunas son más históricas, en el caso de Fuerteventura, por ejemplo, abordar la necesidad de un nuevo Palacio de Justicia lleva pues por lo menos 12 años reivindicándose y ya hoy tenemos no solo el proyecto, sino que el inicio de la adjudicación de la obra está iniciada. Bueno, esto dará un cambio importante a Fuerteventura y hemos mejorado muchas otras cosas. Se ha mejorado la oficina de Fiscalía dentro de lo que nos permite el edificio que tienen, el local que el juzgado, el ámbito que tienen, pero es verdad que ahora estamos trabajando en una nueva zona a la que se van a trasladar, que estará mucho mejor y que permitirá tener una fiscalía en condiciones importantes. Bueno, Fuerteventura, además de las mejoras que se van haciendo. Así en todas las islas, bueno, vamos haciendo mejoras cada año y además vamos adaptándonos a las situaciones que tenemos hoy, a la realidad de hoy. Ahora vamos a hacer una inversión importante en materia de eficiencia energética en determinados juzgados, estamos mejorando instalaciones en Gran Canaria, estamos mejorando instalaciones en Tenerife, bueno, y después en otros partidos judiciales que son de menos población, mejoramos instalaciones del día a día, ya son cuestiones quizás más de mantenimiento. Siempre vamos a tener que hacerlo, es decir, los edificios judiciales, por mucho que tengamos edificios judiciales en algunos casos nuevos y en otros que ya hay que ir mejorando, es una constante el mantenimiento, esto es así. Y luego tenemos que abordar un reto importante y que es muy complicado, que es la Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife. Esto en su momento hubo una propuesta de unos suelos para hacer una gran ciudad de la justicia, como existe en Las Palmas de Gran Canaria. Eso al final se desechó y es muy complicado en la zona en la que hoy está el Palacio de Justicia conseguir espacio físico, es decir, un suelo lo suficientemente grande que requiere muchas parcelas para poder abordar una ciudad de la justicia. Nosotros, la primera reunión que tuve como consejera en el ámbito de la justicia tuvo que ver con los abogados del turno de oficio que iban al Hierro a asistir a los migrantes. La segunda, acto seguido, fue para la Ciudad de la Justicia de Santa Cruz. Y es un tema muy complejo porque desde el punto de vista urbanístico, la propuesta que se puso en marcha en la pasada legislatura era la suspensión del planeamiento de Santa Cruz de Tenerife, que además requiere la suspensión de 4 planes especiales, que lo están llevando desde la Consejería Política Territorial y que requiere tiempo. Y en eso estamos. Pero es verdad que entre tanto esto no se solucione,
pues tenemos que ir poniendo soluciones distintas e individuales a las situaciones que van surgiendo para poder dar un trato digno, no solo a las personas que tienen que ir a un juzgado, sino también a quienes trabajan allí, que son los trabajadores de la Administración de Justicia. Hemos ido mejorando cosas como se pactó el año pasado una subida salarial que ya empezó a 3 años para el personal de la Administración de Justicia, perdón, a 4 años. Hemos mejorado también lo que cobran los abogados del turno de oficio, que lo hemos pactado a 3 años, y bueno, este reconocimiento tiene que ir acompañado también de que donde trabajan físicamente pues tenga condiciones adecuadas, y en eso estamos. Algunos sitios es mucho más fácil conseguir que eso sea así, y en otros, pues por las características arquitectónicas que tienen, que era la pregunta que me hacían hoy, pues toda la accesibilidad a veces es complicada, pero estamos trabajando en ella. Y luego hay algo que decía también que es importante: la accesibilidad no solo es física, también es de entendimiento. Nosotros estamos regulando ya con el decreto que lo regula en exposición pública la figura del facilitador, un personal técnico facilitador que permita a las personas con alguna discapacidad intelectual o personas mayores que les cuesta cuando van a un juzgado ni sentarse en un banquillo, sea como testigo, sea del modo que sea, entender lo que sucede allí, entender lo que pasa y hacerse entender, pues esa figura que es novedosa en nuestra legislación, porque no solo se ha implantado de momento en Madrid, pues vamos a regularla en Canarias, y creo que es una manera más de que la accesibilidad no solo sea lo que vemos físicamente, sino también lo que entendemos. Consejera, la gran apuesta de estos presupuestos, y yo creo que la gran apuesta también de usted como Palmera, ha sido la vivienda, pero la vivienda en toda Canarias, un impulso importantísimo porque había muchos años en que estábamos muy parados, ¿no? Sí, llevábamos un retraso de años en Canarias, el no tener un plan de vivienda con fondos hasta la pasada legislatura, el que los fondos para vivienda sean del Gobierno de Canarias o fueran estatales durante la crisis gorda de la década de 2011 en adelante, 2008-2011, afectó. ¿Y por qué nos remontamos a esa fecha? Pues porque cuando tú tienes un plan de vivienda en 2008, 2009, etcétera, que se quedaron un montón de promociones sin hacer porque los fondos estatales cayeron, te complica que puedas seguir planificando vivienda y puedas seguir construyendo. Y esto es tan sencillo como entender que uno, cuando el que se haga una casa, tú hoy piensas que quieres hacerte una casa y a partir de ahí empiezas el proceso, y de ese momento en que lo decides a que consigues tener la casa, pasan algunos años. Lo normal es que pasen algunos años. ¿Es lo que deseamos? No, pero es la realidad que tenemos, porque hay que hacer proyectos, porque hay que buscar financiación, porque tienes que ir al banco y pedir el préstamo, porque tienes que pedir la licencia urbanística, porque tienes que conseguir la empresa que te construye y tienes que construir. Y todo eso requiere tiempo. Pues lo mismo le pasa al Gobierno de Canarias y a cualquier administración, sea del gobierno que sea. Se idea la vivienda, igual que el particular, y idear la vivienda es el plan de vivienda, eso se aprueba por todas las fuerzas políticas en la pasada legislatura, y luego hay que empezar a hacer la tramitación para conseguir eso. ¿Qué cosas? Pues lo mismo que el particular, aunque sean trámites distintos. Oye, pues buscarle quien te lo haga, pedir las licencias, etcétera. Pues en el caso del Gobierno de Canarias es encargar la redacción de proyectos, tener los proyectos, construir, adjudicar las obras, construir la vivienda y todo eso meterle financiación. Y eso es una prioridad para el Gobierno de Canarias, lo es en todas las islas. Tenemos un problema enorme de vivienda en toda Canarias, en materia de vivienda pública, porque durante muchos años, por esto que he contado, no ha habido vivienda pública, y porque tener toda la vivienda pública que necesitamos requiere unos años por delante. Lo que hemos hecho es hacer el trabajo para poder estar en disposición ahora de conseguir que cada proyecto que se saque tenga financiación, de impulsar que los proyectos salgan en tiempo y plazo, pues se han modificado decretos en estos 2 años y leyes para conseguir que podamos sacar a la vez la redacción de proyecto y obra. Hasta ahora se sacaba la redacción del proyecto, una vez que estaba, se licitaba la obra, con lo cual eran más meses. Ahora, al hacerlo juntos, ahorramos tiempo. Se ha modificado también un decreto para que las licencias que dan los ayuntamientos para el tema de vivienda, también a los particulares, sea más ágil. Bueno, se ha conseguido que haya un paquete ahora de fondos importantes. El ICAB incrementa sus fondos en materia de vivienda pública, el Instituto Canario de Vivienda, que construye vivienda pública, incrementa sus fondos para poder poner a todas esas promociones que están pensadas fondos para poder iniciar licitaciones. Es decir, iniciar obras cuando estén adjudicadas, y todo eso contando con las normas que tenemos. Va a haber toda la vivienda que está hoy pensada y que tiene pensada ICABI y la Consejería de Pablo Rodríguez, va a estar en marcha antes, toda antes de que acabe la legislatura.
¿O va a estar entregada? No, claro que no, porque las viviendas hay que construirlas. Pero lo que no cabe duda es que a partir de este momento en el que llevamos gestionando 2 años para poder llegar a esto, dentro de unos años sí hay un plazo cierto para saber que vamos a tener vivienda pública. Es decir, hasta ahora no se sabía cuándo iba a poder haberla. Ahora el trabajo nos permite decir que empezarán licitaciones, comenzaremos a ver obras, se entregarán también algunas y que en los próximos años habrá un paquete importante de vivienda pública en Canarias, bien para alquiler asequible o bien para compra por el que la necesite. Y esto es lo mismo que mencionabas tú de La Palma. Nosotros estamos haciendo lo mismo. En La Palma tenemos el agravante de que hubo muchas personas que se quedaron sin vivienda por el volcán, pero toda la isla necesita vivienda pública y tenemos casi 1000 personas en lista para una vivienda pública. Bueno, pues hay que construirlas. ¿Vamos a tenerlas todas dentro de 2 años? No, pero vamos a tener planificadas, pensadas, iniciadas y en fase de iniciar un paquete de vivienda pública que está tasado y sabemos cuál es, para que dentro de unos años las personas puedan acceder a una vivienda pública, porque todo este proceso hay que construir y por el camino encontraremos empresas que dejan las obras, problemas con precios que de repente no les da porque aunque se presentaron y ganaron los concursos, ¿no? Bueno, pues todo eso hay que gestionarlo y resolverlo. ¿Es complicado? Claro que es complicado, pero es que la única manera de tener vivienda pública es transitar este camino y lo estamos transitando. Y habrá en Canarias en los próximos años un paquete importante de vivienda pública y seguirá viéndolo, porque en esto no podemos desistir ni podemos dejar de adaptar y construir vivienda adaptándola a las necesidades de hoy. Consejera, pero también ha ido acompañado de bajar la fiscalidad para poder gestionar la compra de una vivienda, ¿no? Sí, en este caso cualquier particular que se compra una vivienda en Canarias pues tiene que pagar un porcentaje de IGIC y tiene que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales, y hasta ahora pues te podías beneficiar dependiendo de la edad dependiendo de los ingresos que tenías de una bonificación en el IGIC y también con un límite del precio de vivienda. ¿Qué se ha hecho? Pues como la vida ha cambiado y las cosas son más caras, el precio, el salario por el que puedas acceder a una de estas viviendas se ha aumentado hasta los casi 47.000 euros, de manera que una persona que cobre 47.000 euros al año va a poder tener esa bonificación y lo podrá tener además para una vivienda de hasta 200.000 euros, hasta ahora hasta 150.000 euros. Bueno, ¿se consiguen casas de 150.000 euros en Canarias? Claro que sí, pero como han ido subiendo tanto los precios de la vivienda, al final una familia necesita una vivienda y a veces estás dentro de ese ámbito que puedes beneficiarte, pero la vivienda te cuesta 160, 180 o 200.000 euros. Bueno, pues hasta 200.000 euros vas a tener la bonificación. Igual ocurre con el impuesto de transmisiones patrimoniales, que los parámetros son similares, se aumenta el salario por el que puedes acceder y también el coste de los 200.000 euros. Y lo que se busca con esto es que al final, bueno, hay ese pico importante que te supone añadido a la compra de la vivienda, al proyecto, a la construcción, o en este caso a la compra del piso o de la casa que está construida, el tener que pagar además, en el caso de la compra ya de algo construido, el impuesto de transmisiones patrimoniales y pagar el IGIC, que es dentro de toda la cuenta un dinero importante para las familias. Y eso se ve reducido en el caso de familias con alguna persona que tenga discapacidad, o familias numerosas, o familias monoparentales, por ejemplo, que el IGIC pasa al 1%. La verdad que es una bajada muy importante. Consejera, estamos pendientes, ayer o anteayer salía una nota de ASEPALMA con el tema del decreto Canarias, y hasta mañana me estaban diciendo, bueno, es que ahora con el tema de Jun no sabemos, que no, es que si vamos a estar pendientes de todo, y encima decía hace escasos momentos nuestro presidente de Canarias, dice, bueno, es que lo estamos haciendo nosotros. Es decir, usted se reunió hace pocos días con Héctor Izquierdo, el comisionado. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Cómo va eso? Bueno, vamos a ver. El decreto canario tiene que incluir, tras la reunión que tuvo el presidente del Gobierno de Canarias con la ministra Montero en Madrid, se supone que va a haber un Real Decreto del Estado que aprobará el Consejo de Ministros y luego llevará al Congreso, en el que se incluyan todas las cosas canarias que están pendientes de la Agenda Canaria firmada con el Partido Socialista para la investidura de Sánchez, y además dentro de eso se incluye también de la Agenda Canaria la bonificación del 60% del IRPF en el caso de La Palma y los 100 millones del presupuesto general del Estado del 2025. Los del 2024 el Estado no los ingresó nunca, esto estoy hablando de los 100 millones del plan de pagos para las personas afectadas por el volcán,
ingresarlos del 2025 y luego que nos autoricen utilizar el remanente de Canarias para el tema del volcán y de la migración y los 50 millones que se deben del año pasado en materia migratoria. Bueno, todo esto tiene que ir ahí. El compromiso del presidente del Gobierno de Canarias con la ministra era que redactábamos un borrador que le pasábamos al Ministerio. En eso se está, es posible que en los próximos días esté definitivamente ultimado el borrador. Y luego el ministro Torres se comprometió con la asociación ACE Palma, que aglutina a todos los representantes plataneros de La Palma. Se comprometió además en la comisión mixta que celebramos en La Palma con todos los ayuntamientos del Valle de Aridane, el Cabildo, resto de representantes de la Administración del Estado y nosotros que estábamos por el Gobierno de Canarias. Y además dijo públicamente en la rueda de prensa que en la primera quincena de noviembre el Consejo de Ministros aprobaría cerrar el decreto. Por lo tanto, los plazos, cada uno tiene que cumplir lo suyo, el Gobierno de Canarias es el de ellos y remitir esto en plazo a Madrid como nos hemos comprometido y el Consejo de Ministros aprobarlo. Este es el compromiso. Ahora podemos discutir en el contenido y será el que tenga que ser, pero está claro que el ministro dijo que los 100 millones del plan de pagos que están en el presupuesto del año 2025 del Estado van en el Real Decreto, que la bonificación del 60% por el tiempo que nos queda va del Real Decreto, es decir, los 2 años que están pactados en la agenda, y que nos autorizará el remanente, en este caso para el uso de 100 millones más para poder suplir esos del 24 del Estado que nunca llegaron y independientemente de que sigamos reclamándolos porque lo haremos. Bueno, esto es así. Y ahora es verdad que bueno, hay incertidumbre, hay dudas, sí, bueno, a mí casi todos los días me escriben algunas personas de ACE Palma y me trasladan sus preocupaciones y sus miedos, uno intenta no trasladar los suyos, pero bueno, sí, claro que lo hay, porque hasta ahora cuando tú tienes un documento firmado y no lo cumples, cuando has dado tu palabra de ese documento y no la cumples, y cuando tienes una ley que recoge ese documento, como los presupuestos generales del Estado, que te ponen 100 millones en el 24 y 100 millones en el 25 y no cumples, pues ¿te queda la duda? Pues te queda la duda, pero nosotros tenemos el compromiso firme, en este caso del ministro, de que lo va a hacer, y en el caso de que no cumpla, oye, pues habrá quedado muy mal y habrá que añadirle a ese muy mal alguna otra palabra, en el caso de que esto suceda, no solo con ACE Palma, sino con el Gobierno de Canarias y con los canarios. Y bueno, ahí nos veremos, porque nosotros vamos a seguir exigiendo lo que está en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y los dineros son para lo que son. Nosotros hemos puesto en marcha un plan de pagos de 150 millones anuales durante 4 años, 600 millones, porque 600 millones es la cifra que el Gobierno de la pasada legislatura, que presidía el ministro Torres, hizo un informe diciendo que todos los daños en las propiedades privadas de las personas afectadas por el volcán sumaban 600 millones. Estando en la oposición nosotros todavía decíamos, bien, pues 150 millones anuales, 100 del Estado, 50 del Gobierno de Canarias, se puede completar los 600 millones durante 4 años. Y por eso pusimos en marcha el plan de pagos. Lo hemos puesto en marcha en esta legislatura, hemos agotado 2 anualidades. Hoy las 800 viviendas habituales están pagadas, 1.415 personas que han recibido el valor de lo perdido con tasación pública, es decir, lo que valía su casa en una tasación pública lo han cobrado. De ahí se ha descontado el seguro que cobraron, se han descontado las ayudas que recibieron, sean del Estado o del Gobierno de Canarias, y a partir de ese momento, o de cualquier otra administración, y a partir de ese momento se completó, si había que completar algo más por la tasación, con los fondos del Gobierno de Canarias. ¿Qué ocurre? Bueno, los 100 millones llegaron en el año 23, en el año 24, pero no, los del año 23 llegaron en el año 24, pero no han llegado ni los del 24 ni los del 25. Y en este momento estamos trabajando en las tasaciones de las fincas, con un informe que también hizo el Gobierno en la pasada legislatura, y tenemos 90 millones de expedientes preparados y de los que en torno a 30 millones solo necesitamos que se ingrese el dinero, los 100 millones del Estado, para poder pasárselos al Tesoro y pagar. El resto requieren todavía el informe económico, pero el informe económico es previo directamente a pasar al Tesoro. Pero podríamos decir que en el momento en que se ingrese el dinero, en un plazo de un mes, los 30 millones estarían en las cuentas de las personas si este dinero llega ya. Y luego nosotros estamos trabajando para el tercer plan de pagos, que sería el del año que viene, con los fondos del Gobierno de Canarias, esos 50 millones, en las tasaciones de las segundas viviendas o segundas residencias, como se llamarán, con tasaciones públicas para pagar también, que nos llevará pues seguramente las 2 últimas anualidades del plan de pagos. Pero el Gobierno de España tiene que cumplir, el Gobierno de Canarias cumple en esto y el Gobierno de España se comprometió, vuelvo a decir, no solo de palabra, esa palabra se llevó a la Agenda Canaria y se firmó, y esa Agenda Canaria se llevó a los presupuestos del Estado, que son una ley,
y están incluidos ahí. Y lo único que queda es que cumpla con la ley. Bueno, eso es lo importante, que se cumpla con la ley, porque, como decía antes, también los afectados, por ejemplo, en el caso de mi familia, que era afectada por el tema del volcán, han cobrado en tiempo y en forma lo que les correspondía, y en este momento pues también están esperando, como bien decía, la gente de la finca, a reconstruir, porque pasa una cosa, cuanto más tiempo va pasando hay más desidia, más abandono, más pocas ganas, y no podemos perder todo ese terreno que está bajo el volcán, porque eso es economía, eso es un volumen económico importante para la isla de La Palma, ¿no? Bueno, esa era la economía de La Palma, lo que más mueve la economía de la isla en cuanto al sector privado es el plátano, y dentro del plátano quien más lo mueve es el Valle de Aridane, donde más afectado fue. Todo esto lo sabemos, todo esto lo conocemos, yo creo que ya todos los canarios hemos escuchado la historia. ¿Qué ocurre con esta historia? Que si las partes que tienen que ponerle fin a esta historia no cumplen, el fin llegará más tarde. Eso es lo que ocurre con esto. En este caso el Gobierno de España no está cumpliendo con los plazos ni con los fondos que tiene que ingresar, y eso supone que esta historia, esta posibilidad de que las personas cierren un capítulo de su vida y puedan seguir viviendo, llegará más tarde. Y yo creo que eso es lo que no es justo en esto. Nosotros en Canarias hemos puesto en marcha un sistema de respuesta a las personas que han perdido propiedades ante una emergencia que es único en España. Nunca se había hecho así. La dimensión de lo que ocurrió en La Palma es tan grande que la economía en sí se ve afectada, y era muy importante que las personas recibieran no solo el valor de lo perdido, sino también que la isla recuperara ese patrimonio para poder avanzar. Ya los datos de la isla no eran especialmente buenos en la última década, eso le añadimos el taponazo del COVID y el doble taponazo del volcán, y las cosas se han parado mucho. ¿Qué tenemos que hacer? Conseguir que el dinero se mueva. Que se mueva porque quien perdió una finca pueda volver a hacer esa finca o hacer otra cosa y mover el dinero, que el que perdió la vivienda habitual se vuelva a hacer la casa, que el que tenía una casa, normalmente las mayores rentas en su momento tenían que ver con lo agrario, y hay muchas pensiones agrarias en La Palma que cobran la cantidad mínima, y toda la vida esa gente trabajó para tener para el futuro una casa alquiler, un piso que alquilar y tener una renta extra. Eso desapareció también en gran medida con el volcán, y todo eso hay que recuperarlo, porque al final es de justicia. Y esa convicción es lo que nos ha movido a poner en marcha un sistema que, como vuelvo a decir, es único, y que hemos blindado en 3 leyes: la urbanística, la de vivienda pública y la agraria de La Palma, pero además en una ley que es canaria, la ley de volcanes, que permitirá que ante cualquier circunstancia de este tipo nueva, las personas ya tengan una seguridad jurídica, un sistema de respuesta y el camino de lo que va a pasar con sus propiedades y con lo que tienen que cobrar en el futuro con toda seguridad. Y eso nace de una situación que se analiza, y entendemos que la respuesta de un país y de nuestro territorio no puede ser un parche, tiene que ser una solución que permita a las personas hacer vida, vivir y caminar. Consejera, la inmigración ha lastrado el desarrollo de Canarias, sobre todo porque hemos tenido que destinar dinero que no teníamos para acoger a los inmigrantes y darles pues la protección e incluso el mantenimiento en nuestras islas, ¿no? Bueno, yo creo que ha lastrado que la respuesta sea la que tenga que ser el estar solos tanto tiempo. El que el resto de comunidades autónomas y el Gobierno de España no entendieran la dimensión de lo que es la migración en el mundo, en España, y por supuesto en la puerta de mayor migración a España, que es Canarias, y de Europa, porque somos una de las puertas de entrada a Europa, es lo que ha lastrado que se dé la respuesta que hay que dar. Hoy las comunidades autónomas, después de tener que hacer una ley, una propuesta de modificación de una ley desde Canarias, de negociar los votos en el Congreso, Canarias, y de conseguir los votos para sacarla adelante, y de que haya autos del Tribunal Supremo que obliguen al Gobierno de España a cumplir, pues hoy las comunidades autónomas a las que se le derivan los menores los están recibiendo y atendiendo, y eso hay que decirlo también, y el Gobierno de España cumple a cuentagotas con lo que impone incluso el Tribunal Supremo. Eso sí que ha lastrado pues el poder dar la respuesta adecuada que hay que dar a esta situación.
Luego, en el día a día, pues las cosas salen, y salen porque al final les pones el plus que hay que ponerle, y porque hemos entendido que la situación extraordinaria de la migración, no solo, si es verdad que se ha gestionado en su gran mayoría por parte de la Consejería de Bienestar Social y de Presidencia del Gobierno, también es cierto que todas las consejerías hemos estado ahí, que cuando ha habido que hacer algo se ha hecho, que si, en mi caso, por ejemplo, desde el ámbito de la justicia, si la Fiscalía Superior de Canarias necesita más personal de refuerzo para poder hacer las determinaciones de edad que competen a la Fiscalía, en este caso el Gobierno de España, tiene el personal que necesita, los medios que necesita desde el principio, el tema de los abogados de oficio cuando llegan al puerto, aquella crisis del puerto de la Restinga, han tenido la respuesta que necesitaban, o por lo menos que nos han pedido. Es decir, todas las consejerías en sus ámbitos, transportes, puertos, en el caso de la Consejería de Obras Públicas con eso, bueno, al final hemos arrimado el hombro porque no cabe otra. Y sobre todo han arrimado el hombro los ciudadanos. Yo creo que esto en Canarias ha sido un ejemplo de atención a las personas, independientemente de que a veces no entendamos cosas y de que nos enfademos como ciudadanos porque hay cosas que no entendemos, y también de que haya gente que, bueno, que no lo quiere ver y que, bueno, es razonable y es entendible. En su inmensa mayoría las personas han dado una respuesta adecuada a esto, y yo creo que hay que agradecerlo. Y nosotros tenemos la exigencia como Administración, como Gobierno de Canarias, de exigir que cada uno asuma su responsabilidad. El Gobierno de España la suya y el resto de comunidades autónomas la suya. Además, somos gente también que estamos acostumbrados a la inmigración, lo hemos hecho durante muchos años y hemos vivido el problema desde dentro, y sobre todo nuestras familias hemos emigrado a Cuba, a Venezuela, y yo creo que estamos acostumbrados a eso. Consejera, ya para terminar, quisiera hacerle una pregunta, y la pregunta es desde el punto de vista de su visión como secretaria insular de Coalición Canaria, pero extendida a toda Canarias. ¿Cuál es el futuro de Canarias que a usted le gustaría que pudiéramos alcanzar? Ay, pues todo lo mejor. Pues sí, todo lo mejor, pero en todo lo mejor que está, pues mira, me gustaría, hablas de futuro. Si hablas de futuro, yo pienso en mis niños. A mí me encantaría que mis niños, que hoy tienen 4 y 6 añitos, pudieran estudiar en Canarias, desarrollar su vida profesional en Canarias, que tuvieran las oportunidades de profesiones en aquello que quieran desarrollar, sean profesiones más cualificadas, que requieran más cualificación o no, que puedan seguir formándose en nuestra tierra, que puedan vivir, comprarse una casa que no tengan que hipotecar parte de su vida en comprarse una casa o hacérsela. Bueno, eso sería lo ideal, que nuestra sanidad siga mejorando día a día, que tengamos un atendimiento todos, que cuando yo sea mayor pues tenga un centro sociosanitario de estos distintos, que me permita algo de autonomía. Consejera, ¿se da cuenta que usted está hablando de todo lo que nos habló anteriormente, de todo el trabajo que se ha puesto con los presupuestos? Claro, pero tiene que ser un presupuesto, no tienen que ser muchos, y tenemos que seguir trabajando en esta línea para que esa Canarias pueda ser una realidad. Pues eso es lo que me gustaría, y poder tener la tierra que tenemos, que siempre ha sido de convivencia, de vivir en los momentos de ocio en la calle, de poder seguir disfrutando de esto con seguridad, porque estamos seguros y porque estamos bien. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Pues seguir apostando por que eso sea una realidad año tras año, presupuesto tras presupuesto, sin ceder pues al final a las rencillas de que esto tiene, o aquí hay que poner más, o aquí hay que poner menos, o yo quiero más, o yo quiero menos, o yo no sé qué, sin perder la perspectiva de lo que es el interés general. Y yo creo que el interés general al final es que nuestros niños, dentro de 20, 30 años, puedan decir, oye, vivo aquí porque esto es asequible, porque tengo una lista de la compra que se puede hacer en Canarias bien, que me puedo comprar una casa, pero también puedo disfrutar de irme de viaje alguna vez, o de salir a la calle y comer los fines de semana, porque tengo un trabajo que me lo puede permitir, porque cualquier trabajo lo puede permitir. Esa es la Canarias que yo creo que desearía, ¿no? Que cuando tengamos que ir, estamos malitos y vayamos al centro de salud, pues nos atiendan y tengamos los mejores medios. Eso, y poder vivir con nuestros mayores y nuestros pequeñitos, pudiendo ser lo que somos. Y yo me apunto a esa Canarias también, Esa quizás es la que yo imagino más. Siempre me quedo con esa frase de que decía Adán Martín, que había que hacer felices a las personas, y yo creo que la administración, siempre lo he pensado, estando incluso en un ayuntamiento de tamaño medio en La Palma, en Villa de Mazo, siempre decía que nuestra labor era, y se lo decía a los concejales, conseguir que la vida de la gente fuera más fácil.
y usted ya búsquese la vida para arreglarlo, dentro de las normas por supuesto, pero aquí no estamos para complicarle la vida a nadie, sino para hacérsela más fácil. Oye, si para una persona mayor no tener farolas de luz en determinado punto es una complicación porque cuando sale a tirar la basura se puede caer, pues hay que facilitarle la vida a esa persona. Y habrá que buscar la manera de poner esa y las demás en sitios similares que hagan falta. Sí, las cosas, yo creo que hay que combinar siempre lo que necesita la gente con el interés general. Y en ámbitos chiquititos como ese, que es una tontería lo de las farolas, pues puede serlo en un ámbito regional como este, al final conseguir darte cuenta de que es verdad, aquí tiene que haber farolas, igual que en puntos similares, pues ayuda a las personas. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer desde el ámbito de la política. Y más cuando tenemos cargos públicos, conseguir que la vida de las personas sea más fácil. Pues muchas gracias, consejera, por este ratito. Y como le decía antes, yo me apunto a eso y seguro que mi familia también.